Ok, entonces vamos a continuar con los temas. La clase del día de hoy es algo muy importante y muy interesante, porque lo que vamos a ver hoy es la continuidad de lo que ya veníamos viendo, que es inmunidad adaptativa, y vamos a ver también otro tema crucial, que bueno, pues es el tema de los anticuerpos, ¿sale? Entonces, ustedes lo que tienen aquí representado, por ejemplo, es una célula B, que son las células que se convierten en células plasmáticas productoras de anticuerpos. Este es un tatuaje con las 4 cadenas de una molécula de anticuerpo, que bueno, aquí están representadas en su estructura tridimensional, ¿sale? Entonces, tenemos que recordar muy rápidamente cuáles son los tipos de inmunidad natural, que es inducida por una infección o por la exposición a algún antígeno. La inmunidad artificial o inducida, que es aquella en la cual nosotros como humanos inducimos una respuesta inmunitaria a través de la inyección de algún antígeno, por ejemplo, de anticuerpos, ¿no? Entonces, para ambos casos, para la inmunización natural y la inmunización artificial, existe tanto en su modalidad activa como pasiva. Una inmunización natural activa puede ser, por ejemplo, una infección, ¿sí? Porque pues es algo que ocurre en la naturaleza y que a través de esa infección nosotros generamos anticuerpos o generamos una respuesta en contra de ese antígeno. Una inmunización natural pasiva es aquella en la que se pasan anticuerpos, ¿sí? No se pasa como tal el antígeno para que el individuo produzca los anticuerpos, sino que se pasan ya los anticuerpos hechos. Entonces, una inmunización natural pasiva es, el ejemplo clásico es la lactancia materna o el embarazo, ¿sí? En los cuales los anticuerpos maternos pasan al producto a través de la placenta o a través de la leche materna, y entonces el producto obtiene los anticuerpos ya formados, no obtiene sus anticuerpos, no los genera él, por decirlo así. Entonces, hay una diferencia muy importante entre estas dos. Mientras que en la inmunización activa lo que ocurre es la producción de anticuerpos, se puede generar una respuesta de memoria, ¿sí? Mientras que en la inmunización pasiva no. Es decir, si nos infecta un bicho, generamos respuesta de memoria contra ese bicho, pero si nos pasa los anticuerpos nuestra mamá en la leche materna, no vamos a generar una memoria, ¿no? Y lo mismo que es para la inmunidad natural, existe el caso para la inmunidad artificial o inducida. Una inmunización activa artificial puede ser una vacunación, ¿sí? Si nos ponemos la vacuna de COVID, lo que nos inyectan es RNA mensajero del SARS-CoV-2, nosotros vamos a producir las proteínas y entonces vamos a generar anticuerpos en contra de estas proteínas. Un caso de inmunización artificial pasiva es el uso de medicamentos biológicos como los anticuerpos monoclonales o terapias que se llaman policlonales en las que se inyectan sueros, ¿sí? Sueros, por ejemplo, los antivenenos son anticuerpos que están hechos en caballos o en ovejas, dirigidos contra un veneno de alacrán, de serpiente o de lo que sea, y eso es una inmunización artificial pasiva, porque ahí no vamos a generar memoria, ya nos pasan los anticuerpos hechos, ¿sale? Entonces, una vez que tenemos esto claro, pues vamos a ver que un recordatorio de esto que ya vimos, que en inmunidad adaptativa, a diferencia de la innata, las células participantes son los linfocitos T y los linfocitos B. Los linfocitos T, ya los vimos en la clase pasada, las células B son aquellas que se van a diferenciar a células plasmáticas productoras de anticuerpos. Esta respuesta inmune adaptativa es una respuesta tardía, que tarda durante una fase efectora, tarda en que se genere una respuesta lo suficientemente grande para ser detectada, ¿sí? Es decir, hay un cierto umbral que es necesario para activar a la respuesta adaptativa. Cuando hablamos de la respuesta innata, pues ya sabemos que es algo que está defendiéndonos día a día, ¿no? Las barreras, los receptores tipo TOL, el complemento, los diferentes elementos de la inmunidad adaptativa de la inmunidad innata, perdón, están actuando en cada momento del día. Sin embargo, tiene que haber un umbral que diga, ok, hay presentación de antígeno. Durante esta presentación de antígeno y reconocimiento por parte de las células B de los antígenos, se induce la respuesta adaptativa. Esto ocurre principalmente en los nódulos linfáticos y entonces lo que se logra es generar, después de 7 días al menos, una respuesta adaptativa potente que lo que nos va a llevar pues es a la eliminación del patógeno, ¿no? Todo esto durante la fase efectora. Sin embargo, después, a diferencia de la inmunidad innata, en la respuesta adaptativa sabemos que existen una fase de memoria de bastante duración, ¿sí? Que puede durar incluso
más de 50 años, como el caso de lo que se ha visto con la vacunación, ¿sí? Esta memoria inmunológica, ¿a qué se refiere? Pues se refiere a que, por ejemplo, aquí tenemos lo que pasa cuando tenemos a células que no han visto su antígeno. Estas células se llaman células virgen. Puede ser tanto T como B, ¿no? Para caso de esto no importa. Una vez que estas células encuentran a su antígeno, va a ocurrir una expansión clonal. Ya habíamos visto qué es esto de la expansión clonal, que significa que una célula específica para un antígeno lo reconoce y prolifera, es decir, hace clones de sí mismo. Todos esos clones van a reconocer al mismo antígeno. Entonces se expande esa población de células y eso es lo que se conoce como expansión clonal. Muchas de esas células se van a convertir en células efectoras. ¿Qué significa? Que si es una célula CD8 va a ir a producir citotoxicidad contra el virus o contra el tumor. Si es una célula TCD4 va a producir citocinas. Si es una célula B va a producir los anticuerpos. Sin embargo, un poco de estas células se va a convertir en células de memoria. ¿Qué van a hacer estas células de memoria? Guardarse en los órganos linfoides para prepararse contra segundos encuentros, contra segundas exposiciones, ¿sí? Estas células entonces tienen una capacidad de proliferación mayor, una capacidad de producción de citocinas o de anticuerpos mayor y una capacidad de vivir durante muchos años en esos órganos linfoides. De tal forma que cuando nos encontramos a una segunda exposición, esta proliferación o esta expansión clonal va a ser mucho mayor por el potencial que tienen estas células, ¿sí? Entonces, si aquí vemos esta cantidad de células, pues durante la respuesta de memoria, estas van a producir una mayor cantidad de citocinas, anticuerpos, etcétera, etcétera, lo cual explica el por qué funciona la vacunación, ¿sí? Ustedes pueden ver aquí cómo la respuesta CD4 o CD8 de memoria tiene un pico durante los primeros 10 años después de la vacunación, pero aún se puede detectar después de 30 años. La respuesta de memoria de anticuerpos es algo mucho más duradero. Se ha visto que en el caso de la vacunación contra la viruela o contra la polio, han durado estos anticuerpos por más de 50 años, ¿sí? Entonces, esta es una capacidad que antes se decía única de la respuesta adaptativa. Hoy en día se conoce algo como entrenamiento inmune o memoria inmune innata, en el que se sabe que las células innatas, como las células natural killer o los macrófagos, son capaces de entrenarse. La diferencia es que sí pueden generar una mayor respuesta en segundas exposiciones, digamos, pero esta no es específica. En el caso de la memoria inmune innata, que insisto es un término que apenas empezó a mencionar hace unos 5 o 10 años, esta, o bueno, de 2015 para acá, 7 años. Esta memoria inmune innata es inespecífica. Una célula NK que primero se expuso, no sé, a BCG, a tuberculosis, en segundas exposiciones, por ejemplo, a un virus, es capaz de producir una mayor respuesta. Por eso a esa se prefiere el término de inmunidad entrenada y para la respuesta adaptativa, memoria inmunológica. ¿Sale? Entonces, vamos a empezar a ver cómo es que las células del sistema inmune adaptativo reconocen a los antígenos. Esto ocurre básicamente a través de dos tipos de receptores, los receptores de las células T y los receptores de las células B. En el caso de las células B, este TCR, o receptor de células T, por sus siglas en inglés, pues tiene básicamente dos cadenas, ¿no? Esto para el caso de las células T convencionales. Estas células tienen una cadena alfa y una cadena beta. Cada una de estas cadenas tiene una región constante y una región variable que es el sitio de unión antígeno. Esta es la versión clásica del TCR. Sin embargo, pues sabemos hoy en día, y de hecho hay bastantes estudios al respecto, que existe otro tipo de receptores de células T en el que estas cadenas son distintas y estas cadenas se decidieron llamar gamma y delta. Entonces, estos están presentes en un tipo de células T que se encuentran de forma predominante en las mucosas, que están en el límite, ya habíamos dicho, entre la respuesta inmune innata y la respuesta adaptativa, y que pues son las células T gamma delta, ¿no? Que a pesar de que hay descripciones que dicen que su receptor reconoce fosfoantígenos, la verdad es que no se sabe mucho del reconocimiento de antígeno por parte de las células T gamma delta y parece ser que se activan por otros ligandos y por señales de la inmunidad innata como PAMPs o DAMPs. Hablando del caso de las células B, pues tenemos que su receptor es una molécula de anticuerpo acoplada a su membrana, ¿sí? Que aquí tiene regiones transmembranales que unen este anticuerpo a a la superficie de las células B, ¿sí? En este caso, en esta respuesta inmune adaptativa, ¿sí?
vemos las diferencias. En el caso de la respuesta inmune innata, el componente celular, quedamos que eran granulocitos, células linfoides, y la parte humoral son citocinas y quimiosinas. En el caso de la respuesta adaptativa, pues el componente celular son los linfocitos T y B, y el componente humoral son los anticuerpos. ¿De dónde viene este término anticuerpo? Pues de la palabra anticorpse, ¿sí? En el cual se sabía que si se generaba una respuesta contra alguna bacteria, por ejemplo, contra algún microorganismo, había algo en el suero que era capaz de eliminar a ese microorganismo fuera del animal, por ejemplo, del ratón o del humano, ¿sí? Esto es lo que originalmente se describió como anticuerpo. Durante bastante tiempo no se sabía la forma de las moléculas de anticuerpo. La forma o la estructura de las moléculas de anticuerpo fue publicada mucho tiempo después de que se generara la palabra como tal anticuerpo. Aquí vemos un estudio clásico de Tiselius y Cabot en el que en 1939 lo que hicieron fue hacer una electroforesis del suero. En esta electroforesis lo que se hace es separar a las proteínas por su tamaño molecular, ¿sí? Entonces vemos normalmente un pico muy grande que es el pico de la albúmina, que es la proteína más abundante en el suero. Y después vemos a lo que ya se sabía en ese momento electroforéticamente, se conoce como las globulinas. Estas globulinas, pues son las globulinas alfa, las beta y las gamma. Eso se sabía hasta este momento. El descubrimiento de Tiselius y Cabot fue que después de una inmunización, es decir, después de infectar a un conejo, a un ratón o lo que fuera, este grupo de moléculas o estas gamma globulinas se aumentaba de forma exponencial. Entonces, lo que sabemos pues, es que estos anticuerpos son las inmunoglobulinas, es decir, inmunoglobulina, gamma globulina y anticuerpos son sinónimos, ¿sale? Sin embargo, no se sabía qué células lo producían y durante mucho tiempo se refería a ellas como simplemente células productoras de anticuerpo. Hoy en día sabemos que esto se origina de las células B que se convierten a células plasmáticas. Entonces, ¿cuáles son las diferencias en el reconocimiento? Pues ya lo habíamos visto, pero de forma muy breve, las células T no se pueden unir antígenos solubles. Su reconocimiento incluye a las moléculas de histocompatibilidad. Se requiere el procesamiento de antígeno y a lo que reaccionan o lo que responden estas células T son principalmente a péptidos lineales que fueron producidos durante el procesamiento de antígeno. Es decir, para el caso de las células T, los antígenos son principalmente resultantes de proteínas. En el caso de las células B, lo que tenemos es que la interacción del antígeno pues incluye a un complejo binario de membrana, es decir, se tiene que unir la inmunoglobulina con el antígeno. Esto significa que se puede reconocer a antígenos solubles, ¿sí? Es decir, antígenos que vayan por ahí en el plasma, como una toxina o una bacteria. No se necesita para la respuesta de células B de la participación de las moléculas de histocompatibilidad y los antígenos pueden ser de diferentes naturalezas, ¿sí? Existen antígenos que son, por ejemplo, proteínas, pueden ser polisacáridos, pueden ser lípidos o pueden ser nucleótidos, como es el caso de los anticuerpos antinucleares, anti-DNA o anti-RNA, ¿no? ¿Qué propiedades tienen que tener los antígenos? Pues que tienen que ser accesibles, es decir, tiene que poder ocurrir este reconocimiento molecular. Normalmente pueden ser hidrófilos y en el caso de péptidos pueden ser péptidos móviles que contengan aminoácidos, no importa si son secuenciales o no secuenciales, ¿sale? Entonces, ¿qué pasa cuando la célula B reconoce a su antígeno? Pues que va a ocurrir una señalización importante aquí, ¿sí? En la cual ocurren varias cosas. Una de las cosas es que quedamos que las células B son presentadoras de antígenos profesionales. ¿Eso qué significa? Que cuando reconocen a su antígeno, endocitan todo esto, tanto el anticuerpo como el antígeno, lo procesan y lo presentan en moléculas de histocompatibilidad. ¿A quién se lo presentan? Pues a las células T, ¿no? Que tienen aquí su TCR. Entonces, durante este reconocimiento entre las células T y las células B, existe una cooperación bastante importante, en la cual, pues la célula T se va a activar por el reconocimiento del antígeno, pero no solo eso, sino que la célula T, en el caso de las células que están en los nódulos linfáticos, son T foliculares, le pueden mandar citocinas a la célula B como interleucina 21 o como interleucina 4. ¿Para qué? Estas citocinas lo que van a hacer es que nuestra célula B se convierta en una célula plasmática y pueda entonces liberar de forma soluble
a las moléculas de anticuerpo, ¿sale? Entonces, ¿cuál es la estructura de estas moléculas de anticuerpo? Pues son glicoproteínas, ¿sí? Porque a pesar de que su principal componente es proteico, tienen carbohidratos unidos a su estructura y estas glicoproteínas pesan 150 kilodaltones. Son producidas por células plasmáticas y son estructuras en forma de Y, ¿sí? Dentro de esta estructura en forma de Y cuentan con una región variable, que es esto que está marcado de color rojo, en donde se unen al antígeno, y una región constante que no cambia entre los diferentes tipos de anticuerpos, no cambia dependiendo del antígeno, ¿sale? Además de eso, en esta estructura de los anticuerpos, sabemos que tienen 4 cadenas, ¿sí? Estas 4 cadenas, pues son principalmente déjenme cambiar esto, 2 cadenas pesadas, que son estas que vemos aquí, ¿sí? Que están unidas por puentes disulfuro, y 2 cadenas ligeras. Cada cadena ligera está unida a su vez a una cadena pesada, lo mismo, a través de puentes disulfuro, ¿sí? Entonces, básicamente vemos que cada cadena, ya sea pesada o ligera, tiene una región variable y una región constante. Déjenme ver si lo tengo en la diapositiva de a continuación. ¿Sí? Podemos ver cómo esto verde, por ejemplo, es la cadena pesada, ¿sí? Lo azulito es la región constante de la cadena pesada y lo rojo es la región variable. En el caso de la cadena ligera, pues vemos que también tiene una región constante, aunque en este caso es solo de un dominio, y tiene una región de unión antígeno, una región variable, ¿sale? Además de esta clasificación, existen diferentes formas de llamarle a estas fracciones de inmunoglobulina, ¿sí? Es importante recordar, bueno, que existen estos carbohidratos que están unidos a la estructura de los anticuerpos y que, bueno, aquí repasamos cómo hay región variable de la cadena pesada, región constante de la cadena pesada, región variable de la cadena ligera y región constante de la cadena ligera. Y pues que la unión antígeno ocurre por esta región variable que es el conjunto de la variable de la pesada y la variable de la ligera. ¿Sale? Es muy importante que los anticuerpos tienen una región de bisagra donde se forman los 2 bracitos de la Y. Esto les permite a los anticuerpos cambiar su forma. Y por ejemplo, este es un experimento en el cual se inmunizó a un animal con un antígeno divalente que se llama dinitrofenol. Y lo que se obtuvo cuando se intentó precipitar a los anticuerpos con este antígeno, pues es que se ven diferentes formas al microscopio electrónico. Y estas formas son gracias a la flexibilidad que tienen las moléculas de anticuerpo. Cuando este anticuerpo se puede encontrar de 2 distintas formas. Una es la forma unida a la membrana, en la cual hay una región hidrofóbica transmembranal y una cola citoplasmática que se encarga de enviar mensajes al interior de la célula. Cuando ocurre el reconocimiento de antígeno, pues esto se corta y se libera en forma soluble esta molécula de inmunoglobulina. Les decía que no se sabía su forma de las moléculas de anticuerpo. Yo, por ejemplo, hice la maestría y el doctorado con la doctora Ethel García Latorre del Politécnico. Ella se encargó durante su doctorado, a su vez en Estados Unidos, de estudiar, por ejemplo, la forma de las moléculas de inmunoglobulinas que todavía se desconocía. Lo que se hacía en ese momento era inmunizar animales o tener sueros hiperinmunes y esos sueros fragmentarlos con diferentes enzimas proteolíticas que puedan romper en diferentes tipos de corte, digamos, a las moléculas de inmunoglobulina. ¿Qué pasó en ese momento? Que, bueno, la doctora Ethel lo hizo en diferentes formas, pero le ganó otro grupo, que fue el de Porter y Richet, en el cual las enzimas que usaron para cortar a los fragmentos de inmunoglobulinas fueron la pepsina y la papaína. La papaína tiene la capacidad de que corta a las moléculas de anticuerpo justo en la región de bisagra. Entonces, en estos experimentos de Porter, lo que observó es que, bueno, inmunizó a un animal, obtuvo los anticuerpos, los cortó con papaína y observó que se generaban 3 fracciones. De esas 3 fracciones, esos artículos los nombra 1, 2 y 3. Después ya les pone nombre porque observó que solo 2 de esas fracciones mantenían la capacidad de unirse al anticuerpo, mientras que la otra fracción era fácilmente cristalizable en el tubo de precipitado, digamos. Entonces decidió llamarlos fracción de unión antígeno, o FAB, por antigen binding, y fracción cristalizable, ¿sí? Esto es muy importante porque en la nomenclatura de los receptores inmunes se sigue utilizando esta terminología. Existen receptores para FC, por ejemplo, que vamos a ver más adelante, ¿sale?
También se vio, por ejemplo, que al utilizar la pepsina, lo que se corta es por debajo de la región de bisagra y se obtiene una fracción cristalizable fragmentada y una fracción de unión al antígeno divalente, porque aquí todavía se encuentran unidas las dos, digamos, ¿no? Una parte de la cadena pesada y la cadena ligera. Entonces, en este caso, esto pues también mantiene la capacidad de unión al antígeno, ¿sale? ¿Esto de qué sirve? Pues solo sirve para que sepamos cómo se clasifica el anticuerpo. No es que exista ni pepsina ni papaína en el organismo, ¿sale? Es una forma didáctica de explicar. Ahora, existen 5 tipos de anticuerpos. Estos tipos de anticuerpos se llaman isotipos dependiendo de qué tipo de dominio formen la cadena pesada, ¿sí? Como ustedes pueden ver aquí, está representado con cada cuadradito uno de los dominios de las cadenas de anticuerpo. En el caso de la cadena ligera tiene 2 dominios, en el caso de la cadena pesada tiene 4 dominios. Entonces, podemos ver que los dominios de la cadena pesada pueden ser de 5 tipos. Pueden ser dominios gamma, y entonces el anticuerpo se va a llamar IgG, dominios delta, y entonces el anticuerpo se va a llamar IgD, dominios, aquí me equivoqué, perdón, dominios epsilon, y entonces el anticuerpo se va a llamar IgE, dominios alfa, y se va a llamar a la inmunoglobulina A, y dominios mu, que entonces se va a llamar IgM, ¿sale? De los tipos de dominios que forman a la cadena ligera, solamente existen 2 tipos, dominios kappa y dominios lambda. Sin embargo, esos no tiene gran importancia si es uno o si es otro. En el caso del tipo de cadena pesada, sí es muy importante, porque cada uno de estos tipos de anticuerpos tendrá diferentes características, ¿sí? Y lo podemos ver aquí. Mientras que, por ejemplo, la IgG, la IgD y la IgE son monoméricas, es decir, es una sola molécula de anticuerpo, en el caso de la IgA, esta es dimérica, ¿sí? Se encuentran unidas por una cadena que se llama cadena J y entonces tenemos a 2 IgAs juntas. Es la forma principal en la que se va a reconocer a la inmunoglobulina A en el suero, ¿sale? Mientras que, por ejemplo, la inmunoglobulina M es pentamérica, es decir, tenemos 5 moléculas de anticuerpo unidas a través de puentes disulfuro y de una cadena J que les permite tener esta capacidad, ¿sí? Entonces vemos por qué, por ejemplo, las IgM son mucho mejores fijando el complemento, porque hay muchas fracciones cristalizables aquí, son 5. Y el anticuerpo lo que hace, acuérdense, el complemento, perdón, lo que hace es activarse a través de la unión a estas fracciones cristalizables. ¿Sale? Cada uno tendrá sus características, entonces vamos a verlas una por uno. Para el caso de la IgG existen 4 subtipos. Existe IgG1, IgG2, IgG3 e IgG4, ¿sí? Cada uno de estos, al igual que el caso de los receptores de células T, están formados por estos dominios que yo les estaba mencionando, que tienen características particulares. Todas las proteínas están formadas por dominios, que son como subunidades funcionales dentro de las proteínas. Sin embargo, en el caso de las moléculas del sistema inmune, hay unas características que se repiten en muchas de las moléculas, y es lo que se conoce así como dominios de la superfamilia de las inmunoglobulinas. ¿Qué características tienen? Pues que lo que son es, acuérdense, las proteínas en su estructura tridimensional pueden ser o alfa hélices o tiras beta. En el caso de las inmunoglobulinas, pues estas tienen tiras beta plegadas en antiparalelo, es decir, una va así y la otra va así, ¿no? El sentido, digamos, de la molécula. Eh, Además tienen, bueno, esta característica de que son tiras beta plegadas en antiparalelo, pues tienen un número constante de aminoácidos, por ejemplo, tienen una abundancia de cisteínas, etcétera, ¿no? Tienen bastantes características. Y estos dominios de la superfamilia de inmunoglobulinas, pues no solamente se encuentran en las inmunoglobulinas como tal, sino también en el TCR, también en las moléculas de histocompatibilidad, en correceptores del TCR como CD4, moléculas de coestimulación como CD8 e incluso en moléculas de adhesión, como es el caso de ICAM1, ¿sale? La otra inmunoglobulina que tiene subtipos, además de la IgG, es la IgA. Existen IgA1 e IgA2, ¿no? Entonces, vemos cómo, por ejemplo, la inmunoglobulina G es la más abundante en el suero y vemos cómo, a pesar de que esto no es así de definitivo, tienen una
predilección a distribuirse en los diferentes tejidos estos tipos de moléculas de anticuerpos. Mientras que, por ejemplo, la IgG se puede encontrar en prácticamente todo el cuerpo, es la que tiene la capacidad de pasar al producto a través de la barrera placentaria. Y esto no es a través de difusión simple, sino que en la barrera placentaria existen receptores contra el Fc gamma, es decir, contra la fracción cristalizable gamma de las inmunoglobulinas G, que se encargan de pasar a esa IgG, perdón, al producto. ¿Sale? Vemos, por ejemplo, que las inmunoglobulinas A se distribuyen o se encuentran principalmente en mucosas. Se puede encontrar en suero también, pero donde más hay inmunoglobulina A es siempre en las mucosas, tanto en las mucosas respiratorias como en las urinarias y en las digestivas, ¿sale? Y lo mismo pues para las glándulas mamarias. En el caso de la IgE, esta también se encuentra de forma predominante en la piel y en las mucosas, porque la IgE nos defiende principalmente contra parásitos. Luego vamos a ver por qué. En el caso de la IgD, se sabe muy poquito acerca de para qué sirve la inmunoglobulina D. Se sabe que las células B durante su desarrollo expresan inmunoglobulina D y se sabe que hay células plasmáticas productoras de IgD. Sin embargo, se sabe muy poquito de alguna función así como que ustedes digan característica de la IgD. En el caso de la IgM, esta puede ser encontrada principalmente en cavidades celómicas que se llaman, como puede ser pleura, peritoneo o pericardio. Es donde vamos a encontrar de forma más abundante. Sin embargo, también existe IgM en suero, en piel o en los diferentes tejidos, ¿sale? Hay un tipo especial de células B que se encuentran en este tipo de cavidades como peritoneo, pleura o pericardio, que se llaman células B1. Esas células B1 lo que hacen es producir anticuerpos naturales. ¿Qué significa esto? Que no necesitan reconocer a su antígeno para empezar a producir anticuerpos. Y producen anticuerpos con diferentes especificidades, principalmente contra polisacáridos capsulares, por ejemplo, de bacterias como Streptococcus o Staphylococcus. Esas células han sido poco estudiadas, se han caracterizado muy bien en ratones. En humanos no se había corroborado su existencia. Hace poco yo le pregunté aquí a un chico que trabaja en un laboratorio de células B1 aquí en Oxford. Dice que ya están casi que a punto de sacar el artículo donde juran que existen las células B1 en humanos y que ya tienen su fenotipo, pero bueno, todavía no lo vemos, ¿verdad? Entonces habrá que esperar a ver qué con las células B1. Entonces, vamos a ver cómo, además de sus diferentes características, tienen diferente abundancia en el suero. Vemos cómo las inmunoglobulinas más abundantes en el suero son las IgG1, ¿sí? Mientras que las menos abundantes son las IgE. Vean la concentración, que es de 0.0003 miligramos sobre mililitro. Además de esto, vemos cómo, bueno, ya habíamos hablado de sus componentes de la cadena pesada, ¿no? Para las IgG es gamma, que puede ser gamma 1, 2, 3 o 4, para las IgA alfa, para las IgM mu, para las IgE epsilon y para las IgD delta. Además, podemos hablar de su peso molecular, ¿sí? Mientras que las IgG pesan 150 kilodaltones, las IgA pues pueden pesar hasta 6.000 kilodaltones en sus formas diméricas y las IgM pues hasta 900.000 daltones. Vemos cómo tienen diferente vida media en el suero, ¿sí? Y cómo, por ejemplo, la IgM tiene una vida media muy baja, al igual que la IgE y que la IgD. Bien, la IgE, fíjense, vive apenas 2.5 días, mientras que en el caso de la inmunoglobulina G, esta puede durar hasta 23 días circulando. Les decía también que algunas son mejores activando al sistema del complemento a través de la vía clásica. Y estas son principalmente la IgG y la IgM. Son las que mejor activan al sistema del complemento. Y la que cruza la barrera placentaria, pues es únicamente la IgG a través de su receptor. ¿Sale? Déjenme cambiarle. Ahí está. Entonces, vemos, por ejemplo, cómo esta inmunoglobulina A se puede encontrar principalmente en el moco del epitelio intestinal, ¿sí? Y esto es porque una célula plasmática la produjo en la submucosa y esta IgA dimérica es transportada por el receptor poli-IgG en estas células epiteliales. Dentro de la célula se hace un corte
para que entonces se le agregue el componente secretorio a esta inmunoglobulina A, que es un componente que les permite mantenerse de forma estable en el ambiente de la mucosa intestinal, por ejemplo, de la mucosa respiratoria, cualquier mucosa que sea. Y vamos a encontrar a estas IgA diméricas que pueden ser capaces de neutralizar a los patógenos o a sus toxinas en la mucosa intestinal. Esta IgA tiene características muy peculiares porque es muy eficiente neutralizando por ejemplo, a bacterias o a toxinas, pero no genera respuestas tan inflamatorias o tan severas como, por ejemplo, una IgG. Normalmente la IgA se relaciona con la inducción de tolerancia. Esto se puede relacionar con que, bueno, tenemos que tolerar los alimentos que pasan a través del sistema digestivo y entonces la IgA, a pesar de que elimine amenazas, también se tiene que encargar de inducir esta tolerancia. En el caso de las IgE, les mencionaba que participan principalmente en la respuesta contra parásitos, ¿sí? Y esta respuesta contra parásitos es llevada principalmente por células cebadas, por eosinófilos y basófilos. ¿Qué característica tienen estas células? Las tres, tanto las células cebadas como los eosinófilos como los basófilos, tienen receptores para el Fc épsilon en su superficie. ¿Eso qué significa? Pues que reconocen a las fracciones cristalizables de las IgE. Entonces, las inmunoglobulinas E que se encuentran preformadas, porque alguna vez nos expusimos nosotros a un antígeno parasitario, por ejemplo, van a ser atrapadas por estos Fc épsilon, y una vez que nos volvemos a exponer a este antígeno, ocurre el entrecruzamiento de los receptores, es decir, dos receptores se acercan entre ellos, y nuestros granulocitos, que pueden ser células cebadas, basófilos o eosinófilos, perdón, van a degranularse, van a liberar todo su contenido tóxico para, originalmente, en situaciones de defensa, matar al parásito. Hay por ahí algún video en YouTube, búsquenlo, en el que se ve cómo está un gusano, el minto, y llegan los eosinófilos, lo rodean, empiezan a degranular su contenido y pues el parásito muere, ¿no? Gracias al contenido altamente tóxico que tienen estos gránulos. Esto, digamos, es en el lado de la defensa. Sin embargo, esto también se relaciona mucho con las enfermedades alérgicas o atópicas, en las cuales hay un aumento de esta respuesta, hay un aumento de la concentración de IgE, por ejemplo, y aún hay un aumento en la degranulación de las células cebadas. Estos gránulos de las células cebadas tienen componentes como la histamina, que lo que favorece es el estornudo, la tos, por ejemplo, y el rascado, ¿no? Entonces, esto explica por qué a través del reconocimiento de un antígeno, que en este caso se llamaría alérgeno, podemos iniciar este tipo de síntomas. Una de las cosas importantes de las moléculas de anticuerpo es que éstas reconocen a su epítopo por una modalidad tridimensional o conformacional, ¿sí? Habíamos visto que en el caso de las células T, el reconocimiento es principalmente por la secuencia del péptido que va a ser presentado. Esa secuencia encaja en la molécula de histocompatibilidad y es reconocida por la célula T. Sin embargo, para el caso de las células B no es así, ¿sí? Ustedes pueden ver aquí como un epítopo se puede plegar, o digamos que esto es una proteína, ¿no? Todo lo amarillo. Se puede plegar en su estructura tridimensional en forma globular. Entonces, nuestra célula B no va a reconocer, digamos, a esta parte de la proteína, sino que reconoce una parte de su forma, ¿sí? Como una llave y una cerradura, lo que está representado aquí. Entonces, en el caso de las células B, los epítopos son más bien conformacionales, no son secuenciales como es el caso de las células T. Y esto es importante para diferentes cosas. ¿Por qué? Pues porque vemos que esto depende de la forma del antígeno. Entonces, si por ejemplo nosotros desnaturalizamos a una proteína, va a perder su capacidad de ser reconocida por los anticuerpos, porque ya no tiene esa misma forma. Esto lo podemos ver desde diferentes puntos. En la parte clínica existe algo que se conoce como crioglobulinemias, es una enfermedad en la cual las globulinas se precipitan a cierta temperatura precisamente por estos cambios en los epítopos. Otra cosa importante es, por ejemplo, la detección a través de anticuerpos. Ustedes saben que muchas técnicas de laboratorio usan anticuerpos para detectar analitos. Por ejemplo, es el caso de las ELISAs o de los Western blots o de los grupos sanguíneos. En este caso, si la muestra es transportada o manejada de forma inadecuada y cambia por temperatura, pH, lo que sea, cambia la estructura de la proteína, esta ya no va a ser reconocida a pesar de estar ahí,
¿sí? Entonces, esto habla pues de la importancia que tiene el manejo adecuado de las muestras, el transporte, que uno como médico lo lleva al laboratorio, por ejemplo, la toma de las muestras, etcétera, para un adecuado reconocimiento de esta unión antígeno-anticuerpo. Cuando hablamos de cómo es que reconoce al antígeno nuestra molécula de anticuerpo, pues podemos ver, igual que como ya lo habíamos hecho antes, la secuencia de toda la región variable, tanto de la cadena pesada como de la cadena ligera. Y vemos que hay, en cada caso, tanto en la región variable de la pesada como de la ligera, hay 3 regiones hipervariables: la región hipervariable 1, hipervariable 2, hipervariable 3. O también se les llama CDR1, CDR2 y CDR3, que son las regiones, digamos, del anticuerpo donde más varía entre las diferentes moléculas de anticuerpo la estructura, ¿sí? Y vemos cómo esa variabilidad pues es altísima y cómo estos CDR se encuentran precisamente cuando vemos el dominio de las de las tira beta plegadas sin antiparalelo, pues se encuentra en una región expuesta en la cual es capaz de reconocer perfectamente al antígeno, ¿sale? Entonces, lo que va a ocurrir al reconocer a través de estas regiones hipervariables al antígeno, pues es una reacción química de afinidad alta, pero de unión baja, ¿sí? Esta unión es fácilmente separable a través de cambios de pH, por ejemplo. Hablando de isotipos y de idiotipos, pues vemos que los isotipos de los anticuerpos son los que ya vimos, los tipos de cadena pesada. Es IgA, IgG o IgE, ¿no? O IgM o IgD, por ejemplo. Cuando hablamos de otro término, que es el idiotipo se refiere a qué especificidad tiene una molécula de anticuerpo. Por ejemplo, un anticuerpo, su idiotipo puede ser antialbúmina, ¿no? Otro anticuerpo, su idiotipo puede ser que es antiproteína M de Staphylococcus aureus o anti-spike protein del coronavirus o anti-TNF o anti lo que ustedes quieran, ¿no? Eso es lo que le da como que la identidad a los anticuerpos, digamos. Entonces, esto es importante porque más adelante vamos a ver algo que se conoce como cambio de isotipo. Cuando las células B maduran, normalmente tienen en su membrana solamente IgM e IgD. Una vez que se lleva a cabo el reconocimiento de antígeno y la maduración, ocurre este cambio de isotipo en el que la célula B se decide a solamente producir IgG o solo IgE o solo IgA, por ejemplo, ¿no? Y eso es lo que se conoce como cambio de clase o cambio de isotipo. Como toda es proteína, estos receptores para antígenos pues están codificados en un gen. Cuando se empezó a estudiar esto era un problema, y yo considero que todavía es un problema porque es bastante complicado, el identificar cuál es el gen que origina las cadenas de inmunoglobulinas. Hubo un atraso muy importante en esto porque no había esa conexión entre los biólogos moleculares y los inmunólogos, hasta que llegó un investigador que ganó el premio Nobel, que es Susumu Tonegawa, que lo que hizo pues fue precisamente describir a los genes de las inmunoglobulinas. Y lo que observamos es que uno, se encuentran en diferentes locus y otro, que están codificados por diferentes segmentos y que estos segmentos son distintos entre los diferentes individuos y lo más importante, son distintos en la línea germinal y son distintos en una vez que se reconoce al antígeno, ¿sí? Entonces, fíjense cómo, por ejemplo, aquí tenemos los locus de la cadena ligera del lambda, el locus de la cadena ligera kappa y el locus de la cadena pesada. Y cómo tienen un montón de segmentos de genes, ¿sí? Los segmentos para la región constante y los segmentos para la región variable. Esto, el premio Nobel que ganó Tonegawa fue precisamente por describir este mecanismo que se conoce como la recombinación somática. Cuando dijo que los genes de las inmunoglobulinas se recombinaban, era algo que, por supuesto, fue rechazado por la comunidad científica en un inicio, porque los genes solamente se recombinan durante la meiosis, ¿no? Ya una vez que se formó el cigoto y que se produjo un individuo, decían que no existe recombinación génica. Esto es algo que ocurre únicamente para los genes de receptores de antígenos, es decir, tanto para el TCR como para las moléculas de anticuerpo. ¿Y qué ocurre? Pues que después de esta línea germinal en la que se encuentra esta configuración, pues vemos que para la cadena ligera existen estos segmentos, los segmentos B, los segmentos J y los segmentos G.
Y para la cadena pesada, pues existen segmentos B, segmentos D y segmentos C. ¿A qué se refieren estas letras? Pues que más adelante se describió que estos segmentos B son los que proporcionan la variabilidad. Estos segmentos D son los que proporcionan la diversidad. Los J son de unión, que es join en inglés. Y los C, pues son de las regiones constantes, ¿sí? Entonces, estos segmentos de genes de la región constante no se recombinan. Los únicos que se recombinan son los de la región variable, ¿sí? Y esto ocurre a través de diferentes pasos bastante complejos que no nos va a dar tiempo de revisar en nuestro curso, pero a través de esta recombinación BDJ, lo que se genera es un montón de diferentes combinaciones que permiten toda la diversidad de receptores para antígenos que nos permite identificar pues un montonal de cosas, ¿sí? Fíjense cómo, por ejemplo, esta diversidad que existe. Para los genes variables en la cadena kappa existen hasta 38 posibilidades, ¿sí? Para la cadena lambda existen hasta 33 posibilidades y para la cadena pesada hasta 46 posibilidades. Si ustedes multipliquen todo esto, van a ver cuál es la grandísima diversidad que existe para reconocer antígenos, que es algo que yo les mencionaba desde la primera clase. Nosotros somos capaces de generar anticuerpos contra antígenos que ni siquiera existen. Karl Steiner, que fue el que ganó el premio Nobel por el descubrimiento de los grupos sanguíneos, no era hematólogo, era inmunólogo y precisamente descubrió esto. Describió que generar un antígeno sintético para el cual no existe en la naturaleza o no se había descrito para ese momento y obtener, inmunizar a un animal y que este animal puede producir anticuerpos contra ese antígeno que jamás vio, que jamás existía, simplemente gracias a la gran diversidad que existe. Esta diversidad pues encontró su explicación mucho más adelante gracias a esto que se conoce como Generation of Diversity o GOT, como Dios, generación de la diversidad, en la cual esta recombinación permite pues todo este gran repertorio, ¿no? En el cual vemos cómo tenemos hasta 5 por 10 a la 13 diferentes aminoácidos que se pueden encontrar solamente en el CDR3, ¿sí? Entonces, esto es un CDR3 que es solamente una pequeña región de la región variable de, en este caso, de la cadena pesada. Súmenle lo de la cadena ligera de este lado y lo de el otro lado, ¿no? Entonces, esta recombinación BDJ es la que permite el ensamblaje de nuestras moléculas de anticuerpo y también es algo muy similar lo que ocurre para los TCRs. Esta recombinación se lleva a cabo principalmente, no se los puse aquí, bueno, se lleva a cabo principalmente gracias a unas enzimas que se llaman recombinasas y estas recombinasas, la principal es la que se llama RAC, ¿no? Entonces, ¿qué se ha visto, por ejemplo? Que si se hace un ratoncito knockout en el que se le quitan los genes para RAC, no maduran los linfocitos T ni B. Entonces, estos ratones tienen una inmunodeficiencia severa, en la cual pues tienen ausencia de linfocitos T y B maduros, porque esta recombinación BDJ es necesaria para el adecuado desarrollo de nuestras células T y nuestras células B. Entonces, vamos a ver rápidamente cómo es que se desarrollan nuestras células B y pues vemos cómo, por ejemplo, a partir de una célula hematopoyética, donde todavía no se expresan inmunoglobulinas, ocurre este reordenamiento parcial de los genes de la cadena pesada en esta célula linfoide. Esta después se convierte en una célula pro-B, en donde ya se reordenó por completo el gen de la cadena pesada y se empieza a expresar en la membrana la cadena pesada mu, es decir, la de la IgM, más una cadena ligera sustituta. Después se rearregla el gen de la cadena ligera y entonces nuestra célula pre-B se convierte a una célula B inmadura, en el cual existen estos cambios en el procesamiento del RNA mensajero, para que una vez que esta célula B en el órgano linfoide periférico se convierta en una célula B madura, ya expresa en su superficie IgM e IgD de membrana. Una vez que esta célula que tiene a su IgM o a su IgD de membrana se estimula con el antígeno, se activa y se diferencia. Se va a diferenciar a células de memoria o a células efectoras que se convierten a células plasmáticas. Algunas de estas células plasmáticas se quedan produciendo IgM, pero otras realizan este cambio de isotipo, que les digo, se le puede llamar cambio de isotipo, isotype switch o cambio de clase, en el cual pues dejan de producir IgM y empiezan a producir los diferentes isotipos, como IgG, IgA, IgE
o IgD, ¿sale? Entonces, una vez que ya se reconoce al antígeno, durante este inicio de la respuesta ocurren otros procesos todavía que aumentan la diversidad y aumentan la afinidad y la especificidad de los anticuerpos. Uno de ellos es que ocurre una maduración de la afinidad, porque una vez que se reconoce el antígeno, se induce en la célula B mutaciones somáticas en la región variable. Estas mutaciones se prueban diferentes veces hasta que se genera un anticuerpo capaz de reconocer con afinidad aumentada al antígeno. ¿Qué otra cosa cambia después de que se reconoció al antígeno? Pues que la molécula cambia de la forma de membrana o la forma transmembranal a un anticuerpo soluble, ¿no? En la cual ya tiene sus funciones efectoras. Y otra, pues, es este cambio de isotipo que yo les mencionaba, ¿no? En donde cada isotipo tiene, pues, diferentes funciones. Por ejemplo, dijimos que la IgA es dimérica, que la IgE activa mastocitos, que la IgG es capaz de activar a la vía del complemento, ¿no? Entonces, durante este cambio de isotipo ocurren diferentes eventos moleculares. Es muy importante saber que para el cambio de isotipo tiene a fuercitas que haber cooperación entre las células T y las células B. Si no hay cooperación entre las células T y las células B, lo que se genera es lo que se conoce como una respuesta timo-independiente, es decir, no necesita de las células T. Pero esta respuesta timo-independiente no genera memoria, es simplemente mediada por IgM y por IgD, y no es capaz de generar células plasmáticas de larga vida, ¿no? En cambio, las respuestas timodependientes, en las cuales pasó lo que yo les explicaba al principio, que la célula B reconoce al antígeno, se lo presenta a la célula T, y la célula T le regresa ayuda en forma de IL-4, de IL-21 o de esto, que es la interacción de CD40 con CD40 ligando, ocurre esto que hace prácticamente que se deje de producir IgM, por ejemplo, y se empiecen a producir las subclases de IgG, de IgE o de IgA, ¿sale? Entonces, en esta cooperación es muy importante esta interacción entre CD40, que está en las células B, y el ligando de CD40, que está en las células T. Existe algo que se conoce como el síndrome de hiper-IgM, en el que los pacientes, se descubre en niños principalmente, los pacientes tienen una inmunodeficiencia que se caracteriza porque no tienen los otros isotipos de anticuerpo y solamente tienen mucha inmunoglobulina M. Se descubrió que esto es por una deficiencia en el ligando de CD40. Entonces, esta deficiencia impidió la cooperación entre células T y células B, y al no haber cooperación, no hubo cambio de isotipo y se quedan produciendo un montón de IgM, ¿sale? Una vez que ocurre esto, del reconocimiento de las citocinas, IL-4 y IL-21, y de la interacción de CD40 con su ligando, pues ya, ocurre el cambio de isotipo, la proliferación y la diferenciación de las células B. Esta cooperación entre células T y células B ocurre principalmente en los órganos linfoides secundarios, ya sea en nódulos linfoides o, por ejemplo, en las placas de Peyer, ¿sí? Y cuando ocurre, hay cambios macroscópicos en los folículos. Ustedes saben que los órganos linfoides tienen folículos, corteza y médula, ¿no? En estos folículos se observa un aumento en el cúmulo de células que existen, y esto se conoce como la reacción de centro germinal. En esta reacción de centros germinales lo que se ve es cómo participan las células CD4 que están en azul, las células B que están proliferando y las células dendríticas foliculares, ¿no? Entonces, esta reacción de centro germinal es algo igual bastante, un tema bastante profundo de ir revisando cuáles son los pasos que ocurren, pero solo saber qué es lo que ocurre cuando hay esta cooperación entre células T y B en los órganos linfoides. Y que si ustedes ven una biopsia de un nódulo linfático y hay formación de centros germinales en los folículos, pues es porque está ocurriendo el inicio de una respuesta potente en la cual están proliferando las células T específicas y las células B específicas, ¿vale? Que precisamente eso es lo que diferencia histológicamente hablando a un folículo primario de un folículo secundario. En el folículo secundario hay centros germinales, ¿vale? Bueno, ya habíamos visto los tipos de antígenos. Habíamos visto que los antígenos timodependientes son aquellos en los que existe esta interacción entre las células T, en el caso de las que están en los nódulos linfáticos,
T foliculares, ¿sí? Presentan antígeno, existe interacción de CD40 con su ligando y además existe este reconocimiento del BCR por el antígeno. En este caso, estas dos señales son las que permiten que se genere la respuesta de anticuerpos. En el caso de las respuestas timo independientes, pues no hay interacción con T, con las células T. Sin embargo, también se necesita una segunda señal. Y esta segunda señal es principalmente dada a través de PAMPs o DAMPs, que son reconocidos por receptores tipo TOL y que a través de la señalización intracelular activan a este factor de transcripción, NF-κB, y se puede entonces iniciar la respuesta de anticuerpos, que yo les mencionaba. Es bastante de menor potencia que el caso de la respuesta timo dependiente. ¿Cuál es la diferencia? Pues que, por ejemplo, una proteína sí puede generar una respuesta timo-dependiente, porque las proteínas son reconocidas por las células T. Pero un polisacárido, por ejemplo, no. O o un nucleótido o un lípido. Estos difícilmente van a ser procesados o presentados por las células T, a menos que se encuentren acoplados a una proteína. Cuando se encuentran acoplados a una proteína, sí se puede inducir respuestas timodependientes porque existe esta interacción. Pero en el caso, por ejemplo, de polisacáridos capsulares, de bacterias, etcétera, lo que se necesita aquí es que estos antígenos sean polivalentes. Cuando estos antígenos son polivalentes, se acercan los receptores y se logra la señalización intracelular. En este caso, en las respuestas de los antígenos timodependientes, pues lo que ocurre es que a través de estas señales, esta proliferación de células B genera plasmablastos que después van a generar o las células B que se quedan en los centros germinales, o las células plasmáticas, o las células B de memoria que se guardan para respuestas subsecuentes. ¿Sale? Entonces, brevemente, ¿cuáles son las funciones de los anticuerpos? Bueno, pues en primer lugar, la neutralización directa de microbios y toxinas a través de la unión del anticuerpo con un virus, con una toxina o con una bacteria, se puede simplemente bloquear que esta bacteria, por ejemplo, se una a su receptor e infecte a la célula, la toxina se bloquea el daño que genera, por ejemplo, o el virus, pues se bloquea el que entre a las células huésped. Además de eso, se encargan los anticuerpos de la opsonización. ¿Qué era la opsonización? Pues el hacer a un patógeno o a una partícula más apetecible para los fagocitos. Entonces, cuando, por ejemplo, una bacteria está rodeada de moléculas de anticuerpos, los fagocitos, como los macrófagos o los neutrófilos, tienen receptores contra el Fc gamma. Entonces, reconocen a las IgG y eso genera señalización en el macrófago que hace que fagocite a la bacteria o a la partícula. Existe otro mecanismo que también es mediado por receptores Fc gamma, pero este ocurre en las células NK. Las células NK tienen también receptores Fc gamma que les ayudan a distinguir a células que son pues dignas de atacarse. Es decir, células que tienen, por ejemplo, antígenos tumorales que pueden ser reconocidos por los anticuerpos o antígenos virales en su superficie que pueden ser reconocidos por los anticuerpos. En este caso, la NK reconoce a través de su Fc gamma a las moléculas de anticuerpo y inyecta sus perforinas, granzimas y granulicinas, etcétera, y mata a la célula blanco. Entonces, esto es lo que se conoce como citotoxicidad celular dependiente de anticuerpos. Esta en la que las células NK reconocen el Fc del anticuerpo para matar a la célula. Además de esto, los anticuerpos pues pueden, principalmente la IgG y la IgM, activar la vía del complemento, la cual a su vez aumenta la fagocitosis, aumenta la inflamación y pues llega al punto final que es la destrucción del patógeno. ¿Sale? Ya que vimos todo esto, podemos entender cómo es que ocurren las respuestas primarias y secundarias. En las respuestas primarias normalmente encontramos solamente IgM en mayor concentración que IgG. Mientras que en las respuestas secundarias, como ya hubo una segunda exposición, ya hubo cambio de isotipo y ya tenemos células de memoria, ya tenemos IgGs presentes en el plasma. Y eso es una forma de interpretar, por ejemplo, las pruebas de anticuerpos contra el COVID o contra cualquier otro virus, ¿no? Cuando hablamos de una respuesta en la que solo hay IgM, pues es una infección primaria. Cuando encontramos IgG, pues hablamos de ya una segunda infección o una infección de memoria, ¿sale? Entonces, yo creo que aquí lo dejamos.
por el día de hoy. No sé si tengan alguna pregunta. Yo mencionó Sí. al inicio de la ponencia que la memoria, ajá, tenía una duración aproximadamente de 50 años, pero ¿eso siempre es así o existe factores que van a influir en cuánto tiempo dura la memoria? Sí existen muchos factores. Si fuera así de simple, existirían vacunas para todo, por ejemplo. Entonces, existen factores que todavía no se sabe bien por qué es que ocurren. Hay virus, por ejemplo, el virus del sarampión. Lo que hace el desgraciado es matar a todas las células de memoria, en particular de los órganos linfoides. Sin importar si son de memoria contra el sarampión, ¿eh? Si son de memoria contra cualquier otra cosa, va y las elimina. Entonces eso, por ejemplo, es detrimental para este tipo de respuestas. Hay algo que se conoce también como inmunoevasión, que es que todos los microorganismos que nos infectan y que nos generan enfermedad lo logran gracias a que tienen una forma de evadir alguno de los componentes de la respuesta inmune. Entonces, dentro de esto, muchos de ellos impiden la formación de respuestas de memoria. Por ejemplo, en el caso de la influenza, hay algo que se conoce como el fenómeno del pecado original, en el cual la primera vez que te infectas por influenza, generas tu repertorio de anticuerpos o de células específicas contra diferentes antígenos de la influenza. Cuando te vuelves a exponer a otro virus de la influenza, responderás de forma principal a los que respondiste la primera vez. Entonces, es por eso que, por ejemplo, la influenza nos tenemos que estar vacunando cada año, porque no hay respuestas de memoria efectivas contra la influenza, por ejemplo. ¿Sale? Gracias, doctor. De nada, Montserrat. No sé si hay alguna otra pregunta.